Se dice que cuando pierdes tu virginidad, entras en un impacto psicológico muy fuerte. Para muchos, el tema de virginidad no es tan determinante. Cuando uno elige casarse y ya no es virgen, ¿será posible tener la segunda oportunidad? Este es un tema muy comentado entre nosotros. No te muevas, que aquí comienza Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Bienvenidos queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Empezamos el programa recargados con mucho que decir y por supuesto listos para compartir opiniones sobre un tema especial. Hoy, segunda virginidad, emocionalmente posible, un tema que sin lugar a dudas tiene mucho que decir. Y por supuesto contamos con tu participación a través de las cuentas que tenemos en las redes sociales. Rápidamente nuestra cuenta en Twitter, @controversiaNT. Rápidamente también nuestra cuenta en Facebook, facebook.com/controversiaNT. Así que ese es nuestro nombre. Rápidamente nos vas a ubicar. Dale un like y por supuesto participa con tus opiniones. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, muchas gracias. Hola. Muy bien, contentos de verlos, contentos de empezar a conversar. El tema que hoy tenemos puede sonar un poco raro para algunas personas porque hablamos de una segunda virginidad. Cuando hablamos de la virginidad, ¿qué tipo de paradigmas o opiniones encontramos en con nuestros amigos, en la sociedad en general? La gente piensa que perder la virginidad es tener su primera relación sexual, pero ¿será que perder una segunda virginidad sería la segunda relación sexual o a partir de la segunda? El tema que tenemos hoy en controversia es la segunda virginidad, pero ¿por qué las personas a veces desean recuperar una segunda virginidad? ¿Por qué? No, pero no todas las personas quieren. ¿Eh? Lo cierto ¿Por es qué que, desearlo? Algunos no quieren. Lo cierto es que cuando hablamos de virginidad nos enfrentamos a varios paradigmas. Uno de los paradigmas más grandes es la edad de la iniciación sexual. Pero antes de hablar de eso, de repente sería bueno que comentemos cómo se ve el sexo. O sea, hablando de las prácticas o la vida activa sexual de las personas en nuestra sociedad. ¿Cómo se ve? ¿Es común? ¿No es común? ¿Se mantiene en secreto? ¿Nadie lo hace? ¿Cómo funciona? Cada vez se va haciendo más común, ¿no? Incluso no solamente común, sino que antes se pensaba que los chicos a partir de los 18 años recién tenían su primera relación sexual, pero ahora vemos que cada vez son más jóvenes los chicos que tienen relaciones sexuales, 12, 13 años. Y por perder su virginidad en una edad tan temprana, ¿cómo afectaría emocionalmente a esa persona dentro de la sociedad, ¿no? ¿Cómo la sociedad le va a aceptar a esta persona sabiendo? Pero, ¿sabes? Hablando de personas que tienen relaciones sexuales a cualquier edad que fuere, ¿la sociedad las rechaza? Me parece que cuando ves televisión o escuchas música o inclusive ves representantes, sea de la industria de la música, del cine, políticos, todos hablan de la sexualidad de manera abierta. Es más, las políticas que hoy encontramos en Latinoamérica no son o no van a frenar o a prohibir o a colocar un alto a las relaciones sexuales, sino al cuidado y, bueno, en muchos casos al cuidado de los que son menores de edad. Justamente vemos que hoy en día, cuanto más en un colegio, por ejemplo, durante la secundaria, cuanto más personas la chica o el chico tuvo relación sexual, más aceptada es dentro de su grupo de amigos. O sea, más o menos que se mide así, ¿no? Tú todavía es virgen, ¿no? Entonces, no, tú no. Y de hecho es una de las cosas por las cuales los jóvenes hoy en día buscan perder la virginidad. O sea, ni siquiera es que nos dejamos llevar por el momento, sino que buscan perder la virginidad, porque qué vergüenza, todas mis amigas, todos mis amigos son vírgenes y no son vírgenes y yo sí. Hay como que un paradigma, ¿no? La típica idea americana, vamos a ponerle, que el último día de la secundaria, en el viaje de promo, ¿no? Que en la fiesta de promo tienes que perder la virginidad, no puedes terminar la secundaria. Bueno, diferentes cosas que de alguna manera u otra muestran aceptable la actividad, pero al mismo tiempo como que ejercen una presión. Ahora, cuando hablamos de perder la virginidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De coito? ¿O se puede perder la virginidad tan solo masturbándose? Bueno, de repente una opinión personal aquí, ¿no? El asunto es que tal vez hoy en día muchos de nosotros no sabemos colocarnos límites. Y algo interesante del cuerpo es que el cuerpo tiene memoria. Por ejemplo, ¿no? Si tú con un amiguito, con una amiguita agarraste la mano,
La primera vez, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando estabas en el colegio, eras pequeño y le tomaste la mano a esa niña que te gustaba. O te tomó la mano el muchacho que te gustaba. Tú estabas en las nubes, tú no pensabas en otra cosa, estabas en ya no ya. Pero mientras vas avanzando en la edad, el agarrar de la manito ya no es suficiente. Vas queriendo el abrazo y igualmente, ¿no? La primera vez que te abraza, wow, estás con la cabeza en las nubes. Bueno. De ahí viene el primer beso y de ahí un beso ya no basta, ya no, ya un piquito, ¿no? Como de pescadito ya no vale y las cosas empiezan muchas veces a avanzar. ¿Y dónde van a terminar eso? Ahora, y algo que podemos ver hoy en día es que lo que tú estás mencionando, Caleb, tal vez está pasando, porque si tú le preguntas a una persona adulta, en su tiempo era la mano, el besito en la mejilla, el beso en la boca, y las cosas iban avanzando. Pero hoy en día no se dan tiempo de eso. Hoy en día, en el primer día, ya te estás besando, ya No, te estás y tocando. sabes algo curioso, es que muchas veces la cultura misma, bueno, no vamos a decir la cultura, pero los mismos medios de diversión del lugar colocan esto al lado, ¿no? Hay muchachos que sin necesidad alguna de haber tenido una novia, con cierto tipo de baile ya están teniendo movimientos y simulaciones de lo que vendría a ser una relación, cual, pues, un muchacho, ¿no? Lo pone a imaginarse, lo empieza como que a preparar de alguna manera, vamos a ponerlo así, ¿no? Para lo que va a suceder cuando todavía de repente no debería estar pensando en cosas. Ahora, ¿por qué es tan malo hablar de perder la virginidad, ¿no? ¿Qué tan trascendente puede ser? Bueno, solamente algunos chicos quizás que nos están viendo digan, bueno, sí, yo ya lo hice, pero me siento igual. Yo sigo siendo la misma persona, ¿no? Que fui antes o soy ahora. ¿Qué problema hay? Y es que lo que están dando las tendencias sociales. Hoy en día, Claro que las sí. tendencias sociales no le dicen a los jóvenes no tengan relaciones y no tengan relaciones, pero cuídense. Y más sabiendo que, que la sociedad de hoy en día tiene mucho libertinaje sexual. Entonces, vamos a poner así, el culpable de lo que los jóvenes están teniendo relaciones sexuales es la sociedad, porque dice, tengan pero se cuiden. Pero nadie los obliga, ¿no? Cada quien decide si quiere o no quiere tener relaciones sexuales. Podemos discutir ampliamente sobre por qué las personas tienen relaciones sexuales, pero lo que sí no vamos a encontrar es, o lo que no deberíamos encontrar es un motivo de acusar. La verdad es que cada persona toma sus decisiones, ve las cosas y eso que todavía no hemos mencionado, que también hay factores influyentes detrás, ¿no? De repente problemas en la familia, un papá ausente, varias cosas. El asunto es que se llega a un punto y sucede, se pierde la virginidad. Pero, ¿qué es la virginidad en sí? O sea, ¿cuál es el concepto de la virginidad en sí? ¿Eso es un letrero? ¿Es una posesión? ¿Por qué decimos perder? ¿Acaso se pierde? No, yo sé dónde la dejé. No sé si me entienden. O sea, ¿cuál es ese valor? Buen punto. ¿Cuál es ese valor que la sociedad le da? ¿Qué tipo de personas da? ¿El mundo religioso, el mundo social? ¿Cómo es que se ve esa pérdida, ¿no? ¿Qué valor se le da? Interesante es que, como tú mencionaste, perder la virginidad, pero si estamos, por ejemplo, si la relación es con una persona que me gusta, yo no estoy perdiendo nada, yo estoy ganando, ¿o no? Para muchas personas, una relación sexual es sinónimo de placer. Y si lo que trae es placer, pues ¿cuál es el problema de perderla? Exactamente. ¿Cuál es el problema de Claro, es tener que una al relación fin y al cabo sexual? vas Y a es con una disfrutar persona que y tú todo. quieres o simplemente quisiste conocer algo nuevo, estás adquiriendo una experiencia. ¿Cuál es lo malo de esto? Pero eso depende de la persona también, porque existen personas que no piensan así, porque quizás hay personas que nos están escuchando, viendo, y piensan, no, ellos están equivocados, yo sí pienso en esperarme hasta el matrimonio con una persona especial. ¿Y cuáles serían las consecuencias de eso en medio de la sociedad? ¿Cuáles serían las consecuencias de pensar en eso en medio de los amigos de la universidad? A ver, la generación en la cual nos encontramos es una generación que simplemente dice, déjame hacer a mí. Si a ti no te importa, déjame tranquilo. Si a ti no te afecta, déjame en paz. Todos, bueno, no digamos todos, nunca es bueno generalizar, pero nuestro pensamiento colectivo muchas veces va por ese lado. Y en cuanto al pensamiento colectivo, ante los ojos de la sociedad, ¿es malo perder la virginidad antes del matrimonio o a cierta edad? No, Es por eso es justamente por eso quizás que muchos chicos lo ocultan, lo tienen como, ok, se lo cuentan de repente a la amiga, al amigo, pero no a los papás no se pueden enterar de que si él perdió o ella perdió o no la virginidad. No, pero no todo. Yo conozco casos de jóvenes que tienen la suficiente confianza con sus padres y a la primera persona que le avisan es a su papá o a su mamá, dependiendo de la confianza que tengan. O incluso se lo anticipan, papá, tengo ganas de tal cosa. ¿Pero eso es común hoy en día o
estamos hablando Bueno, yo de... conozco algunos pocos casos de personas que han hecho eso. Porque Mira, vamos a colocar algo más. Aparte de esto, en Latinoamérica nosotros tenemos una religión, no pongamos una religión, una cultura predominante, que es la cultura cristiana. Es interesante que en una cultura cristiana, o sea, en una reunión de países donde la religión que predomina, las religiones que predominan son cristianas y el cristianismo enseña directamente que las relaciones sexuales son necesarias, que se espere hasta el día del matrimonio, o sea, hasta el matrimonio, encontramos que dentro de este número, o sea, dentro de este grupo, se encuentran muchos jóvenes y muchas señoritas que van a una iglesia, que cantan, que oran, que participan en sus programas, que tal vez son muy buenos líderes, que tal vez ayudan a personas, etcétera, etcétera, pero que son sexualmente activas y esa actividad sexual no pareciera afectar en lo más mínimo su desenvolvimiento eclesiástico en su iglesia o en su religión. Entonces, si lo vemos desde ese punto, ¿será cierto que Dios tal vez estaba en lo correcto cuando dijo esperen? Porque la vida continúa, ¿no? Las cosas siguen. Alguien por ahí de repente puede preguntarse si hay problemas psicológicos. No sé si ustedes tendrán algo que compartir referente a si es que hoy en día hay todavía tal vez, ¿no?, discriminación para aquellas personas que todavía no pierden la virginidad. Justamente, y hablando de eso, lo más común que encontramos hoy en día son las chacotas, ¿no? Cuando se descubren que quizás un compañero, un amigo es virgen, empiezan las chacotas, pero ¿por qué? Y empieza a poner el bullying y todo eso. Yo conozco el caso de un amigo que perdió su virginidad únicamente por esto, porque la presión social fue mucha. Bueno, chicos, hay mucho más que decir. Vamos a ir a un pequeño corto. Ustedes que están en casa, recuerden que también son parte de la conversación. Así que inmediatamente coloca tu tweet con @controversiant o visita nuestra página de Facebook, facebook.com/controversiant. Estamos listos para poder leer, contribuir y por supuesto lo que tú digas va a ayudar a esclarecer varias cosas y exponer dudas que tú tienes sobre este tema. Esto es Controversia con el tema Segunda Virginidad, emocionalmente posible. Ya volvemos. Cuando ves que tu vida comienza, no imaginas el tiempo que estarás aquí. Así descubres que la tecnología cambia, pero la formación permanece. Cuando tu aporte a la sociedad está basada en valores cristianos, es el momento en que una nueva etapa comienza. Tú decides. Mi universidad y yo, en un mismo esfuerzo para toda la vida. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso después de una breve pausa, listos para seguir conversando. Estamos en Controversia. Recuerda que tus aportes son muy importantes, ayudan que podamos guiar la conversación por el mejor lugar. Chicos, el tema se está poniendo, como quien dice, muy complicado, ¿no? Tenemos varias opiniones, y no necesariamente nuestras opiniones, sino lo que vemos, ¿no? Lo que nos cuentan, lo que observamos en la sociedad. Hay un punto de quiebre. Lo que dice la sociedad es una cosa, pero el pensamiento cristiano es otra. Y fuera del hecho de que en el mundo cristiano existan jóvenes y señoritas que viven libremente en el sentido de que pueden vivir en promiscuidad y lo hacen aún sabiendo que las recomendaciones bíblicas es no. Necesitamos hacer la pregunta, ¿cuál fue o cuál cree la gente que es el plan que Dios tiene para lo que son las relaciones sexuales? ¿Cuáles son algunas de las cosas que se dice? ¿Será que Dios realmente tiene un plan? Porque al leer la Biblia no encontramos mucho en relación a eso. Solo encontramos que tal persona conoció a tal persona, pero no habla abiertamente acerca del Ahora, tú hace un momento mencionaste promiscuidad. Para la mayoría de personas, promiscuidad es cuando tienen relaciones sexuales con muchas personas. Pero, ¿cuál es el problema si yo tengo mi pareja y solamente estoy teniendo relaciones con mi pareja?
no es tan malo. Yo con mi pareja me quiero, no lo hacemos solamente por placer, sino porque nos amamos. Y tal vez... Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Sí, pero yo creo que deberías pensar un poco más a futuro, ¿no? De repente, si es que ya lo has hecho ahora, puede traer repercusiones en un futuro matrimonio. Sí, pero también hay maneras de tomarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que piensa la gente, recuerdan que estamos presentando justamente algunas de las opiniones que acabamos de leer, algunas opiniones que hemos escuchado. Y una opinión muy interesante, recuerdo, decía más o menos así, ¿no? Si Dios creó el sexo, lo creó para disfrutarlo. ¿Y qué mejor que disfrutarlo ahora? Es una manera de entender lo que Dios ha hecho. Hay algunas otras ideas así. Incluso, disculpa que hay algunos jóvenes que manejan el concepto de es mejor que ahora, que no me caso todavía, lo haga, ¿no? Para que cuando ya me case o esté con la persona indicada, o sea, que lo practique con varias personas y cuando esté con la persona indicada ya sé cómo manejar la situación. Pero también hay el caso de que la persona practica tanto antes que después ya no quiere. Ahora, ¿y cómo manejar eso? Vamos a la respuesta de muchos jóvenes en cuanto a lo que dice la Biblia. La Biblia de alguna forma nos aconseja que el sexo, hasta el matrimonio, todo esto, y sin embargo hay personas que suelen responder diciendo que, bueno, somos novios, no nos hemos casado, pero tenemos pensado casarnos. Entonces lo estamos practicando porque ya estamos pensando en casarnos. O simplemente Dios es amor y pues entonces... Amados los unos a los otros. Amados los unos a los otros, exactamente. Esa es la respuesta de muchos. No le ven el punto malo porque piensan que es algo bueno, porque están dentro de una relación amorosa. Bueno, el asunto es que ahora que estamos entrando a hablar ya de los puntos religiosos, ¿cuáles son algunos paradigmas que existen dentro de las religiones para aquellas personas que tal vez tienen una vida sexual activa? ¿Cómo los ven? ¿Cómo los tratan? ¿Qué se dicen muchas veces? Bueno, generalmente las personas que ya han tenido una relación sexual y la sociedad que los rodea, ¿no? La familia, quizás el grupo de amigos, lo sabe. Va a depender mucho de cómo piensen, ¿no? Por ejemplo, los papás suelen decir, ¿pero cómo? O algunos papás no dicen, ¿pero cómo vas a hacer eso? Todavía eres muy joven, espera un poco más. O por la contraparte, algunos papás dicen, bueno, está bien, pero cuídate, ¿no? Pero no deberían aceptar a esas personas realmente como ellas son, porque eso dice la Biblia, que debemos aceptar a las personas como ellas son. Entonces, si están rechazando, si no están aceptando, algo está mal ahí, porque no está siendo un cristiano. Es interesante darse cuenta que aquellas personas que tienen una iniciación sexual a temprana edad, hablando ya sea la adolescencia o antes de casarse, en el matrimonio también enfrentan crisis relacionadas a lo que tiene que ver con el coito. Algunas comparaciones, algunas deficiencias, no son felices plenamente por el hecho justamente de que empezaron con otra persona diferente, ¿no? Hubo una situación previa y ahí empiezan los problemas. Ahora, cuando hablo de los problemas, me refiero a que nadie se casa o inicia una relación para sufrir o para estar triste. Lo hace para ser contento, para vivir feliz, para disfrutar. ¿Por qué creen ustedes que Dios colocó una cerca alrededor del sexo llamado matrimonio? ¿Por qué? ¿Es que hay beneficios realmente? ¿Cuáles serían algunos de los beneficios tal vez que respetar este marco traería al hogar? Quizás no. Una opción sería que cuando tú tienes relación sexual con una persona, esto fica grabado en tu mente, como tú mencionaste en el bloque anterior, que tu cuerpo tiene memoria. Entonces, al decir eso, Dios estaba privando a las personas de sufrir algunas frustraciones después del matrimonio. Pero si es de esta manera, Dios, por ejemplo, Dios no estaría impidiendo a las personas de tener una mayor experiencia y de poder juntar esas experiencias antes y hacer a la persona feliz después. Ahora, me viene a la mente un caso que me contaron, que esta persona había tenido relaciones, no con una, sino con varias personas antes de casarse. Una vez casada, ¿no? Una vez casado, porque era varón, una vez casado, me cuenta y me dice, sabes, yo soy feliz, yo amo a mi esposa, la quiero mucho, pero no puedo dejar de compararla con las chicas que estuve antes. Entonces, como que, ¿qué podría causar eso también en el matrimonio en sí, problemas? Pero eso no podría ser una cosa buena, que ya iba a mejorar cosas que quizás no están tan buenas. Mire, lo cierto es lo siguiente, queridos amigos, y es que nuestra sociedad, en el fondo y en el trasfondo, es una sociedad cristiana. Los jóvenes y señoritas, tú que estás viendo el programa, sí, tú
tú sabes que Dios colocó un marco especial. Y fuera de que tú lo aceptes o no lo aceptes, seas virgen o no seas virgen, tú entiendes que Dios tiene siempre los mejores planes. Entonces, en ese sentido y bajo ese contexto, tal vez alguna persona lamentó, no lo pensó muy bien, sucedió y ya empezó una vida sexual activa o tiene una vida sexual activa. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Dios nos llama a arreglar las cosas con Él, nos llama a estar bien con Él, porque debemos alejarnos de nuestras actividades. Cuando vamos a la ley de Dios, por ejemplo, es interesante encontrar 2 mandamientos que hablan de pecados sexuales. Número 1, no cometerás adulterio, y después, exactamente, o sea, la Biblia nos muestra, nos cuenta y hace la diferencia muy clara de qué se trata. Ahora, si conversamos exactamente sobre esa parte, podríamos tal vez considerar el perdón de Dios como un nuevo inicio cuando de repente ya empecé mi viaje o ya empecé mi actividad sexual. La Biblia menciona que Dios sí perdona y hasta olvida nuestros pecados, pero ¿cuán grande es este daño que nos causa porque nosotros mismos no podemos olvidar? ¿Y cuáles son los peligros de no olvidar eso? ¿Hay algún No ejemplo? aceptar. Bueno, la Biblia habla de que Dios perdona los pecados. Estamos hablando de que perder la virginidad o el sexo fuera del matrimonio podría ser un pecado. Pero entonces, ¿cómo recuperar eso? Eso es algo tangible, no intangible. ¿Cómo lo puede recuperar Dios? Y sabes, de repente, agregando un poco lo que tú dices, ¿qué tangible puede llegar a ser? Porque en el varón y la mujer, la pérdida de virginidad, por decirlo así, es diferente. ¿No es cierto? Algunas cosas que tenemos que preguntar. Y me parece, Sergio, que esa es una pregunta muy importante, base. No sé si ustedes han escuchado alguna opinión, han compartido con alguien este tipo de conversación, ¿no? Cuando Dios perdona, ¿eso incluye también el haber perdido la virginidad? ¿Qué perdona Dios? ¿Cómo podría restituirlo? Una vez estuve hablando con un amigo y él me decía que ya había tenido relación sexual con su novia y que ya no quería más practicar eso, ya estaba arrepentido, ya había pedido perdón a Dios y Dios le había perdonado, pero él no podía olvidar eso que había pasado y él mismo no le podía perdonar el hecho de que haya hecho el que haya tomado esa decisión. Exactamente. Eso viene a ser como consecuencia, ¿no? Si es que estamos hablando de que ya hemos cometido pecado, entonces obviamente esto vendrá como consecuencia. Ahora, y si una persona tiene relaciones sexuales con su pareja, pierde la virginidad con su pareja antes del matrimonio y se arrepiente y se da cuenta que estuvo mal, lo más sabio que es continuar con la relación y tratar de llevar la relación sin sexo, Sergio, o acabar con la relación. Levanta una pregunta más, que le vamos a tener que hacer cuando venga el invitado. Si yo tuve relaciones sexuales con un ex porque ya no estoy con esa persona, llego a encontrar mi camino, entiendo que Dios tiene un plan para mí y decido esperar nuevamente, Dios me perdona, tengo la seguridad. Esta nueva virginidad incluye que yo pueda recordar mi pasado y contárselo todo a mi nueva pareja. ¿No será que eso te causaría muchos problemas? De repente causaría ¿Hasta qué punto llega? Ahora, bastantes problemas. Si vamos avanzando, la Biblia siempre habla de un nuevo comienzo, habla de empezar las cosas de nuevo, nos menciona que Él nos acompaña en el camino, que Él murió, y Juan 3 hace un énfasis especial, ¿no? Nacer de nuevo. Pero hay un problema, y digo un problema porque en el mundo cristiano, cuando tú perteneces a un grupo y de repente en algunas iglesias tienen su modo de entrar, ¿no? Pero la más común es el bautismo. Cuando ingresaste a una iglesia por medio del bautismo, sea cual sea, no sea cual sea tu modo de ingreso, y estás viviendo una vida tal vez lleno de relaciones sexuales, sabiendo que Dios te dijo que no sería lo mejor. ¿Cómo es este nuevo comienzo? O sea, ¿de qué consta? Si yo ya nací una vez, ¿puedo volver a nacer y otra vez y otra vez y otra vez? O sea, ¿cuántas veces voy a pedirle perdón a Dios por el mismo pecado? O sea, ¿qué tanto tiene que ver mi propia decisión en todo este nuevo comienzo? Pero en la Biblia menciona que el perdón debe ser 70 veces 7, ¿o no? Es una interesante postulación, ¿no? Si Dios nos pide perdonar 70 veces 7, es que Él me perdone lo mismo 70 veces 7 también. O tal vez, si tú le sumas la mentira, el odio, qué sé yo, ¿no? Tantos pecados que cometemos durante el mes, durante el año, ya nos pasamos de la cuenta, ¿verdad? Ahora, una persona que pierde su virginidad, se arrepiente, va a los pies de Jesús,
pero sigue siendo un ser humano, posiblemente vuelva a caer en la misma situación. ¿Puede volver a recuperar por segunda vez la segunda virginidad? Es una pregunta muy interesante. Queridos amigos, ustedes que están en casa, recuerden que sus opiniones, la manera como ven las cosas también es importante. Nos hemos puesto un poco reflexivos porque estamos hablando de un concepto nuevo tal vez, ¿no? Una segunda virginidad es realmente posible. ¿Realmente puedes empezar nuevamente tu vida en este sentido con la bendición de Dios? Vamos a descubrirlo. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Controversia. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, hoy con un tema muy interesante, la segunda virginidad. ¿Es realmente posible? ¿Es emocionalmente posible? Estamos ya a mitad del programa y queremos recordarte que todos tus comentarios, tus preguntas, tus dudas, puedes hacerlas llegar a través de las redes sociales. Te recuerdo rápidamente nuestra cuenta en Twitter, @controversiaNT, y por supuesto también nuestro fanpage en Facebook, facebook.com/controversiaNT. Estamos ya con nuestro invitado, tiene muchas preguntas que contestar. Hablamos del Magíster Iván Balabarca, docente en la escuela y en la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Caleb. Bueno, el tema de la segunda virginidad para varias personas puede sonar un poco raro, porque la virginidad es una. ¿Por qué tomamos ese vocablo o esa expresión de una segunda virginidad? La segunda virginidad es un tema que lo puso en el tapete en Estados Unidos, me parece que fue el doctor Dobson, un experto en familia, de enfoque a la familia, es un ministerio ya. Y plantea que una persona que ya perdió la virginidad por algún tipo de accidente o por su propia voluntad, entonces puede darse la segunda oportunidad de posponer sus relaciones coitales, sus relaciones sexuales, para cuando se sienta preparado, es decir, en el marco del matrimonio. Pero eso en un sentido físico o un sentido emocional, porque sabemos que a partir de un momento en que la persona tiene una relación sexual, y las personas piensan que se deja de practicar durante un tiempo, puede volver a ser como un problema. De repente, yendo por el lado que pregunta Junior, ¿cuáles son las estadísticas, el conocimiento que tenemos sobre la iniciación sexual hoy en día? Dicen que en el Perú la edad de iniciación sexual va a depender de qué región geográfica es y dependiendo de si vive en un centro urbano o si vive en un área rural. En promedio, 14 años, en el cuarto de los padres, por la tarde cuando ellos no están y supuestamente están haciendo las tareas del colegio. El tema es la segunda virginidad, pero para hablar de una segunda virginidad, que le vamos a dar un énfasis especial en el último bloque, tenemos que hablar justamente de tal vez de cómo es que los muchachos de 14, 15, 13 años, 12 años, los jóvenes están entendiendo el tema de las relaciones sexuales. Bandura plantea un esquema bien interesante. Dicen que el joven, el adolescente, el niño, crece, conoce, aprende gracias al modelaje. A eso él le llama un aprendizaje vicario, es decir, miro e imito. Un aprendizaje modelado de parte de alguien a quien yo admiro y quiero es más contundente. Si yo tengo una novia a la que obviamente admiro y amo y quiero y me sugiere tener relaciones coitales, va a hacer que yo tenga menos resistencia. Ese es un argumento desde la perspectiva de Bandura para aletargar incluso no solamente las relaciones coitales, sino las relaciones afectivas hasta un poquito más allá. Vemos que hoy en día las personas, los chicos, las chicas están perdiendo la virginidad o teniendo relación sexual muy temprano. Eso influye en relación, por ejemplo, a la presión de los amigos, quizás en la escuela. ¿Está relacionado a eso? Volviendo a lo que planteábamos de Bandura, cuando éramos niños, el modelaje, ese afecto, esa admiración que nosotros brindábamos, que permitía que nuestros padres modelaran, se daba en el torno de la familia. Cuando somos adolescentes, esa admiración y ese afecto le quitamos un poco a los padres y se las damos a los pares, a los amigos.
Entonces va a depender mucho de quiénes son mis amigos. Si mis amigos son personas que comparten mis mismas modelos de moral, mi misma cosmovisión, la manera de enfrentar el mundo, entonces pues vamos a avanzar bastante bien, vamos a letargar el inicio sexual. Pero si mi grupo social, todos ya son activos sexualmente, entonces inconscientemente yo voy a querer compensar a fin de poder parecerme a ellos. ¿Y los padres podrían hacer alguna cosa para intervenir a eso? ¿O eso ya es un proceso natural hoy en día? Lo que pasa es que hay dos cosas. Se llaman intervención breve. Es decir, yo ya tengo un hijo adolescente y tengo que avanzar. ¿Cómo? A pesar de que a mí no me gusta el Facebook, tengo que entrar en el Facebook para poder hacerme amigo del círculo social de mi niño y dejar mensajes que aletarguen o que desanimen el inicio sexual. Vivir su mundo, entonces. Entrar a su tribu. Hace un momento nombrábamos qué es la segunda virginidad, nos explicó que se definían la segunda oportunidad que se da a una persona para tener una segunda virginidad, como bien lo nombramos. Pero, ¿qué efecto tiene en una persona que ha perdido la virginidad a una edad como la que estamos diciendo de 14 años, a una persona que la pierde mucho más adelante, tanto física como emocionalmente? Va a depender de la cosmovisión, va a depender de los recursos de afrontamiento, va a depender de que si ellos ven la pérdida de virginidad como una crisis. Es decir, perdí la virginidad y me siento sucio, me siento sucia, me siento pecador, me siento pecadora. Entonces, ¿qué hago? Echo mano de mis recursos de afrontamiento, de todo nivel, social, voy a papá, mamá, confieso, por favor ayúdenme, he hecho esto, se me equivoqué, echo mano de los amigos, echo mano de un clérigo, incluso echo mano de Dios. Señor, perdóname, ¿no? Entonces ahí viene el proceso de restauración emocional de la persona. Ahora, si soy más grande, igualmente, va a depender. ¿Dónde está la diferencia en los riesgos? ¿Sí? Porque los recursos para enfrentar una crisis, si es que hay un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual, van a ser mayores los recursos cuando seamos más grandes. Hablando de los menores de edad que han tenido ya su primera experiencia sexual, ¿cómo es que tiene algo que ver con la autoestima de estos? Los niños de la calle, en Lima, cuando se les entrevistó, ellos dijeron lo siguiente, que la primera relación sexual la tuvieron con homosexuales, trabajadores sexuales y homosexuales. ¿Por qué? Les preguntaron, ¿por qué no cobran? Depende de todo el modelaje que han recibido. Si son niños de la calle, pues ese es sus valores, su alcance es hasta allí. Si es un muchachito de casa o criado con papá y mamá, o de pronto criado solo con papá o solo con mamá, va a reflejar en esta experiencia el acomodo que ha recibido de sus padres, va a reflejar las vivencias que ha recibido de sus padres, los consejos que ha recibido de sus padres. Va a depender de mucho. Me parece que es importante que podamos también establecer el hecho de cómo es que la cultura local, hablando de Latinoamérica en realidad, ¿no? Trata el tema de la iniciación sexual. No es un tabú, ¿no? O sea, no es que no se habla de sexo. Al contrario, hay, claro, horarios de protección en la televisión, pero en general no se prohíbe. Es más, encontramos padres, encontramos mamitas que se unen, ¿no? Se inmersen en el mundo de ellos y los aconsejan, mira, cuídate así, cuídate así. ¿Es esta una manera positiva de enfrentar el problema? Me parece que mientras más vivencias positivas tengamos en la adolescencia, menos vamos a tener de qué arrepentirnos en la juventud. Iniciar a un muchachito en un acto coital es una conducta de riesgo. El muchacho es un adolescente. Papá y mamá no va a estar en todas sus experiencias sexuales. Si es que lo quiere iniciar, simplemente lo lanza. Pero el muchacho puede embarazar a una chica, puede haber un aborto, puede haber una enfermedad, puede haber incluso una violación. De pronto puede haber una experiencia tan traumática que va a generar algún tipo de traumatismo o depresión postraumática que va a afectar el desarrollo natural y normal de un joven después. Ahora, algunas estadísticas dicen que hay una edad, hablando en el aspecto físico, apropiado en el que se puede perder la virginidad. ¿Hay alguna edad apropiada realmente para que una persona pierda la virginidad? Después de los 19 años, especialmente en las mujeres, debido a que en el cuello del útero
Cuando una mujer es menor de edad, solamente hay un epitelio simple columnar. ¿Qué pasa con esto? Que si tiene relaciones sexuales y la otra persona tiene SIDA, en la primera relación sexual se queda enferma. Pero después de los 20, en el cuello del útero se desarrolla el epitelio multiestratificado. ¿Qué significa eso? Que si tuvo un accidente social y la chica fue afectada por una persona con SIDA, puede que en la primera relación sexual tenga un alto porcentaje de no quedar embarazada. Dentro de la sociedad, la pérdida de virginidad está relacionada únicamente muchas veces con la relación sexual, con el coito. Pero ¿hay de alguna forma, de alguna manera, hablar fuera de eso? O sea, por ejemplo, la masturbación, hablar de los pensamientos, tal vez alguien por ahí con un poco, que le falta un poco de información, las emisiones nocturnas, ¿tienen que ver con la pérdida de virginidad? Mira, la pérdida de virginidad tiene que ver con el coito, tiene que ver con la penetración. Un varón que no ha penetrado a una mujer no tiene su virginidad intacta. Ahora, ¿cómo físicamente uno evidencia que no tiene la virginidad intacta en un varón? Pues no se puede saber. Por ahí alguien dijo que cuando el muchacho que no es circuncidado jala su prepucio en su pene para hacerse la higiene, va a sentir en la adolescencia cierto dolor, cierto fastidio. Dicen que esa es la pérdida de virginidad. Pero surge la pregunta, ¿y los que son circuncisos ya la perdieron en la circuncisión? Entonces, en el hombre es simplemente tener relaciones coitales. Y en el caso de la mujer dicen que tienen cierto dolor, pero eso también es un mito. Si la mujer ha tenido una relación coital con el jugueteo previo, ha habido una lubricación correcta, pues muy probablemente no va a haber dolor. Con todo lo que estamos hablando, hay varios mitos, hay varios temas que están entre lo que estamos hablando, ¿no? Cuando pierdo, no perdí la primera, no perdí la segunda, hay casos fisiológicos, etcétera. Pero ¿cuál es realmente el valor? ¿Qué es lo que vale la virginidad? ¿Es esa telita? ¿Es la experiencia? ¿Es lo que vi? ¿Es lo que sentí? ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué se le pone un valor a la virginidad? ¿Es solamente una cuestión social, acaso? Desde una perspectiva moral cristiana, es de manera evidente una señal de desobediencia a la ley de Dios. Entonces estamos entrando en un campo de moralidad. Si yo no tengo esta cosmovisión, entonces es parte del natural crecimiento de la persona. Y tantos riesgos, profesor, ¿cómo hacemos? Pues tendrían que cuidarse. Sin embargo, para sociedades, para grupos humanos, donde la palabra de Dios, donde el cristianismo es un valor real, concreto, contundente, probado, que rige de manera saludable una sociedad, entonces el tema de la virginidad se debe respetar en el marco de lo que estipula la Biblia. Bueno, este punto es muy importante y con esta idea nos vamos a quedar. Amigos, estamos en Controversia, el tema segunda virginidad, emocionalmente posible. Recuerda que puedes seguir dejando tus opiniones, tus comentarios, tu perspectiva de lo que venimos conversando, porque de esa manera enriquecemos la conversación. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. ¿Estás pensando en tu futuro? Ser un profesional es una actitud. Es superarte todos los días. Es ganarle a la vida. Es conseguir más tiempo para valorar lo que haces. Tus logros son nuestro éxito. Universidad Peruana Unión. Juntos logramos tus sueños. Muy bien, amigos, estamos de regreso. Este es el último bloque del programa de hoy. ¿Y qué programa el que hemos compartido? El tema segunda virginidad. Emocionalmente posible. Seguimos, mejor dicho, en la compañía del Magíster Iván Balabarca, un experto en lo que es familia, los temas de terapia familiar, que nos está ayudando a contestar y a aclarar varias dudas. Así que tú tienes solo este bloque más para poder compartir tus opiniones, tus pensamientos, lo que estás compartiendo, ¿no? Para poder también nosotros contar con tus opiniones, pues, para la conversación. En el bloque anterior habíamos visto el valor de la virginidad, un valor que tiene que ver mucho con la voluntad de Dios. Y eso nos coloca en un punto interesante, porque lo que Dios ve valioso, muchas veces la sociedad, en el pensamiento colectivo, no lo ve así.
nosotros entendemos que no siempre la mayoría tiene la razón, la mayoría puede estar equivocado. Bajo esa perspectiva, sucedió, un joven, una señorita en edad X, antes de casarse, perdió su virginidad. ¿Qué sucede después? Si una señorita perdió la virginidad, entonces ella puede optar por lo que se conoce en el mundo cristiano como segunda virginidad. Es decir, la decisión de querer aletargar su sexualidad, su, ¿cómo decirlo? Pues episodios coitales hasta después del matrimonio. A eso se le conoce como segunda virginidad. Entonces es un aspecto más emocional que físico. Que no hay recuperación de la sinapsis que se formó al tener el coito por primera vez. Es tan impactante el coito, no solamente impactante emocionalmente, sino físicamente, que a nivel neuronal también se forman registros imborrables. Solo que cuando se habla de segunda virginidad, se está hablando de una decisión de querer posponer ese placer tan exquisito para nuevamente practicarlo una vez casado. ¿Cuál Ahora, sería pastor, el riesgo, por ejemplo, de una persona, una persona que ya perdió su virginidad antes de casarse y después se casó con otra persona? Entonces, al momento de tener relación con su pareja, ¿cuál es el riesgo de afectar a esta relación, este relacionamiento nuevo dentro del matrimonio, el hecho de que perdió su virginidad con otro hombre o con otra mujer? Dependiendo de la cosmovisión de la persona, dependiendo de cómo fue aquella primera relación sexual, si fue violenta, si fue muy negativa, si fue caótica, si fue muy sucia, entonces puede incluso llegar a presentar algún cuadro de frigidez cuando está con su esposo en una relación diferente, saludable, socialmente más aceptable de pronto. Hay una pregunta que se hacen muchas personas. ¿Por qué no tener sexo antes del matrimonio? La típica respuesta en el ámbito cristiano para los creyentes es porque sería desobedecer a Dios. Pero ¿por qué Dios, por medio de su palabra, recomienda no perder la virginidad antes del matrimonio? ¿Por qué lo recomienda? Es una pregunta bien interesante porque el primer coito, la primera relación sexual, no solamente es el intercambio de fluidos, sino es el intercambio de afectos. Es como que se establece un punto de anclaje imborrable en la vida de una persona. Ese punto de anclaje emocional, fisiológico, mental, espiritual, social, tiene que darse dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque aún el primer coito dentro del matrimonio es una salvaguardia para evitar una futura infidelidad de pronto. Cuando hablamos justamente de ese punto, hablando ya del matrimonio, porque la mayoría de personas pueden preguntarse, ¿qué pasó si yo perdí mi virginidad antes del matrimonio? Ahora me voy a casar, entendí este tema de la segunda virginidad, estoy a la puerta del matrimonio, ¿yo debería comunicarle a la persona con la cual me voy a casar todo lo que sucedió antes? Mira, la novia y el novio, el esposo y la esposa, le debe contar a su esposo desde que están juntos, desde que son novios, su vida pasada, desde una cosmovisión cristiana. Si hubo algún pecado, fue borrado por Dios, fue olvidado por Dios y debe ser olvidado por ella o por él también. A menos que haya quedado enferma o haya un hijo. Entonces hay que comunicarle al novio y a la novia: estoy enferma por esta enfermedad que adquirí por esta relación sexual. O tuve un hijo, se llama tal, y vive en tal lugar. Hace mucho tiempo en un libro leí que en la confianza de pareja, en el noviazgo y hacer el matrimonio, justamente hablando de ese tema, era bueno las preguntas como: ¿y tú a qué edad perdiste la virginidad? ¿Y tú con cuántas personas has estado? Eso quiere decir que no debemos tocar ni siquiera esos temas, a qué edad, o si es, si no es. Yo lo dejaría en cuestión de conciencia. Sin embargo, cuando a mí me lo preguntan, les digo, mire, hijita, lo que le vas a decir es esto: desde que nos conocemos, conversemos. Lo que es antes de que llegues a mi vida quedó en el olvido, porque Dios, si hubo algo malo, me lo perdonó. ¿Pero eso no podría generar un problema entre la pareja? Si es que se generara un problema porque uno de los dos insiste en conocer el pasado, queda en virtud de la persona cuestionada si quiere seguir con la relación o no. Desviando un poco el tema, hay casos de mujeres que perdieron su virginidad por motivos de violación. Entonces, ¿cómo se podía reconsiderar la idea de segunda virginidad para estos casos? No solamente es decirle que ore y que crea que Dios le regaló una segunda virginidad,
porque hemos dicho que la segunda virginidad va solamente a tocar el tema de la decisión de aletargar el coito hasta en el matrimonio, sino que necesita ayuda especializada. Y en algunos casos hasta intervención farmacológica para que la persona pueda salir adelante. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero en la práctica, el sexo es tan gráfico, es de repente al mismo tiempo tan especial, tan único, que no se compara a ninguna experiencia vivida antes, que dejarlo atrás es difícil. Entonces, lo que ha sucedido muchas veces en las experiencias de algunos amigos que tal vez alguno de nosotros puede llegar a conocer en algún momento, es que después de un tiempo, o sea, por ejemplo, ¿no? Alguien ha sido promiscuo, por decirlo así, ¿no? Ha sido sexualmente activo por mucho tiempo, encontró esta verdad, se dio cuenta que lo mejor es esperar y comienzan estos problemas de que al mes, a la semana, de repente al año, porque no sabes cuándo es que llega la persona, ¿no? Estás esperando, empiezan esos paradigmas. Si ya empezaste, si no lo usas se malogra, me vienen las ganas, no me aguanto, tengo necesidades, y son excusas que normalmente aparecen. Entonces algunos ceden y para otros esa espera se hace tortuosa. ¿Qué podríamos mencionar en esa parte? Mira, mientras el joven y la señorita no hayan empezado su vida sexual, la curiosidad, el deseo, la lascivia pueden ser controladas más fácilmente que si hubieran ya tenido. Es tan fuerte esta experiencia a nivel mental que podríamos quedar en el desamparo y decir, bueno, pues una vez que empezó hay que seguir. Sin embargo, el organismo genera una sustancia que se llama GABA. ¿Qué es eso? Es una sustancia que hace que la sinapsis que nos, entre comillas, empuja a tener coito, se aletargue. Y a lo largo de los años, esa primera experiencia sexual, si no la he vuelto a repetir, va a quedar ahí, en mi recuerdo, pero no va a ser dolorosa. ¿Por qué? Por mi cosmovisión, Dios ya me perdonó, ya pasó, fue un accidente, no lo volví a hacer, etc. Tal vez alguna chica o algún chico que nos está viendo ya tuvo relaciones sexuales, ya perdió la virginidad, está pensando, bueno, ok, yo sí quiero volver a tener esta segunda virginidad de la que están hablando. ¿Existen algunos pasos, cómo se puede iniciar para que este chico o chica pueda decir, ok, yo quiero hacerlo, pero ¿cómo lo hago? Muy bien, es muy simple, es creer en el amor perdonador de Jesucristo, que es capaz de terminar, de romper a través de eventos milagrosos, pues, ¿no? Que una persona acepte su perdón, se perdone a sí misma y se integre a un grupo social que le ayude a mantenerse fuera del mundo de la lascivia y del coito prematrimonial. Todo lo que estamos mencionando es bastante práctico y creo que es la mejor parte del programa. Me equivoqué, puedo hacer las cosas bien, pero para darme cuenta que me equivoqué, alguien me tiene que señalar lo que está equivocado. O sea, para yo pensar en una segunda virginidad, tengo que pensar primero que la primera que perdí no fue en el mejor ámbito, en el mejor contexto. Todo el programa a eso hemos apuntado, pero ¿cuáles son las conclusiones de esta segunda virginidad y si es realmente posible? Hay que ponernos voluntariamente, proposicionalmente en el ambiente social que me va a ayudar a desarrollar mi segunda virginidad. Mi segunda virginidad, como preguntaba Gema, se inicia, pero hay que mantenerla, hay que sostenerla. Y a veces nos ayuda el aprendizaje vicario, es decir, ver la experiencia de señoritas y de jóvenes que han continuado con su vida promiscua y que ahora están enfermos, o de pronto están embarazadas, han dejado de estudiar o sufren alguna consecuencia. Eso, lamentablemente, en el dolor ajeno, reafirma mi decisión de mantenerme en mi segunda experiencia sexual dentro del matrimonio.
Realmente debemos destacar lo sabio que es Dios para colocar el sexo dentro del matrimonio. Y creo que es el mejor momento y con la mejor persona definitivamente. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros el magíster Iván Balabarca, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Perón Unión. Nos tenemos que ir despidiendo ya, queridos amigos, pero antes, y como siempre, primero, un texto de la palabra de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Queridos amigos, Dios creó el sexo y Él, como el creador del sexo, hizo y preparó cada detalle que éste necesita. Él sabe lo que es mejor. Por eso colocó las cosas en la Biblia para recomendarte y recordarte que Él sabe lo que es mejor. Pero si por ahí fallaste, te equivocaste, recuerda, venid ahora y estemos a cuenta. El Señor te llama, te abraza y te dice: hijo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Te equivocaste? No te preocupes, empecemos de cero. La segunda virginidad, un nuevo comienzo, es posible. Tal como lo dijo Jesús en algún momento. Si ahora te diste cuenta, ahora toma la decisión y reencuéntrate con el plan de Dios para tu vida. Gracias por habernos acompañado, chicos, a ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias. Iván, gracias por habernos acompañado. Gracias. Antes de despedirnos, recuerden que para ustedes tenemos un regalo especial. Un regalo que les va a ayudar a conocer un poco más el amor de Dios. Este regalo es una revista, la revista La Biblia Habla, un estudio bíblico que te permitirá, a la luz de la Biblia, por supuesto, encontrar respuesta para varias preguntas del día a día. Para obtenerla, solamente escribe un correo a esperanza@nuevotiempo.org con todos tus datos, tu nombre, tu dirección, referencia de cómo llegar a tu casa, tu ciudad, tu barrio, tu país. Y en muy poco tiempo, este regalo de parte de tus amigos de Controversia estará llegando directamente hasta tu hogar. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente edición de Controversia.